Y ahora damos oficialmente inicio al tema de hoy, uno de los dos temas que tenemos, y vamos a empezar hablando de algo que realmente cobra mucha importancia por la coyuntura que muchos de nosotros estamos viviendo debido a la pandemia, y es la salud mental de las madres, de los padres y en general de los cuidadores de niños menores de 6 años. Y para eso hoy tengo un invitado especial el día de hoy. Él es Diego Portillo, es colega mío, es psicólogo, es magíster en gestión de políticas y programas para el desarrollo infantil temprano y además es miembro de Coopera Infancia. Bienvenido, Diego, un gustazo tenerte el día de hoy aquí. Mucho gusto y muchas gracias, Talia, por la invitación. Con mucho gusto, de verdad. Oye, Diego, cuéntanos un poquito así como de manera general esto de la salud mental de todos los que son. Lo que me encantaría decir es que hay que mirar bien cómo estamos pensando el tema de la salud mental, ¿no? No es solamente la salud mental un tema de de presencia o ausencia de enfermedad, ¿no? Y por allí caes en algún problema de depresión u otros trastornos mentales que conocemos. La salud mental también tiene que ver con el bienestar, ¿no? Con la oportunidad de sentirse bien, estables emocionalmente, de que nuestras relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con las personas de nuestro entorno también sean adecuadas. Y en ese sentido, que el proceso de crianza y la experiencia de paternidad, de maternidad, ¿no? Difíciles, ¿no? Estamos viendo que hay ciertos problemas que se están dando en este estado emocional, en este bienestar del que les hablaba, en el caso de los padres y de las madres, o en este caso de otros cuidadores que también podrían estar a cargo de los niños, ¿no? Entonces, sí hay allí ciertos cambios que tienen que ver más con situaciones cada vez un poco más estresantes, ¿no? Más experiencia de estrés, más experiencia de ansiedad, más experiencia de depresión también en los cuidadores que se vienen dando en estos tiempos. Por la COVID-19 también nos ha trasladado al espacio del hogar donde hay que cubrir, digamos, muchas tareas y eso puede ser algunas veces muy abrumador, ¿no? Sí, claro que sí. Te juro que como nunca, desde que empezó el COVID, tengo más citas que antes con papás, con mamás que en verdad están, que ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, realmente desde la primera cita definitivamente estamos hablando de que los cuidadores de niños menores han sido afectados por todas estas variables que ya describiste, ¿no? La pregunta es, ¿cómo el que los cuidadores se vean afectados a nivel emocional impacta también en los niños? Sí, mira, desde Coopera Infancia hemos elaborado una encuesta de evaluación continua de la COVID-19. O sea, queremos ver más o menos cómo la COVID-19 está impactando. Estamos conversando en esta gran encuesta es sobre el tema de la salud mental. La encuesta la encuesta está dividida en diferentes rondas, ¿no? Hemos hecho la ronda 1 con un gran número de gente y así hemos ido una ronda 2, participaron 9.800 cuidadores, digamos, padres o madres. El 15% de ellas, por ejemplo, siente que es muy difícil ser papá o ser mamá, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y 21% de ellas se sienten solos. 2 de cada 10 cuidadores están sintiendo algunos rasgos de depresión, algunos pequeños síntomas de depresión, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, respecto a la depresión, cuando lo miramos en algunas otras regiones, como Lima, Tumbes, Puno, Loreto, no son 2 de cada 10 padres, son 8 de cada 10 padres, ¡Wow! Superando la media de este tema, ¿no? Y eso tiene que ver justamente por lo difícil que decíamos. ¿Cómo impacta esto en la vida de los niños? Tiene un impacto sustancial, tiene un impacto directo, primero porque los cuidadores, los padres y las madres y los niños están íntimamente ligados dentro del hogar, están participando todo el tiempo de diferentes situaciones de relación, ¿no? En las actividades que hacen dentro del hogar, por ejemplo, cuando se va a comer, cuando se van a dormir, cuando amanecen, están todo el tiempo en diferentes situaciones de interacción, ¿no? Y dentro de esas situaciones de interacción, los niños suelen aprender mucho de lo que los adultos hacemos, de lo que los cuidadores hacemos. Entonces, tener a cuidadores que están muy estresados o que están con cierto nivel de depresión,
puede representar una dificultad para las relaciones, ¿no? Porque cuando el cuidador se puede sentir muy abrumado, muy estresado, puede tender a demostrar menos sus emociones con sus hijos, entonces la interacción empieza a fallar un poquito, empieza a dialogar menos, o en todo caso las respuestas empiezan a ser a veces un poquito eh, cortas, indiferentes, o a veces un poquito agresivas. Los padres podríamos terminar perdiendo un poquito la paciencia, ¿no? No porque quieran hacerlo así, sino porque todo lo que vienen cargando encima los hace sentirse así, estresados, a veces con ansiedad, a veces con depresión, y eso va a afectar mucho la relación, ¿no? Entonces, lo que vamos a mirar en el otro lado del niño es que este niño va a experimentar la vida desde esa óptica, ¿no? Desde que las respuestas a veces muy directas o muy rígidas o muy duras son medianamente normales, que son aceptables, que la relación necesita ser así o que una persona puede sentirse de esa manera, ¿no? Entonces, además, no siempre se explica lo que está sucediendo en términos de salud mental a los niños. Exacto. El niño no siempre tiene una respuesta de lo que está pasando con papá o mamá, ¿no? Entonces, podría ver a su madre, por ejemplo, deprimida o estresada, comportándose de tal manera, pero en el pensamiento del niño, esa figura de la depresión, esa idea de que se está sintiendo estresado, el estrés, no está como del todo elaborado en el niño, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cómo entender algo que yo no sé ponerlo en palabras porque soy chiquitito y tengo 3 4 años y todavía no entiendo estos conceptos complejos, ¿no? Entonces, cuesta mucho y podría tener ciertos efectos en la comunicación del niño, en que el niño también entienda sus emociones y las pueda expresar, ¿no? Entonces, digamos que, ¿cuáles crees que serían las recomendaciones para que los papás, las mamás, los cuidadores en general, y también los niños, ¿no? Puedan afrontar todas estas situaciones de tal manera que conserven de la mejor manera la salud mental que es tan importante. Justo te estaba haciendo la pregunta de cuáles crees que podrían ser las recomendaciones para que tanto padres o cuidadores... ¿Escuchando bien? ¿Sí? Genial, muy bien. Sí, o sea, quería agregar solo un poquito respecto al tema anterior del impacto, porque el impacto emocional puede ser, digamos, hasta cierto punto difícil de procesar y de mirar, ¿no? A veces puede ser un poquito invisible, pongámoslo en esos términos. Pero luego ese impacto emocional puede tener un efecto en la vida del niño mucho más concreto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, bajar el rendimiento académico, ¿no? Por ejemplo, estar distraído, estar preocupado. El niño empieza a sentir otras emociones que también evitan que se concentre o que esté de buen humor, ¿no? Su comportamiento puede también a veces tenderse un poco agresivo, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, del tema de violencia, pero si entráramos a ese nivel y si el niño es testigo de situaciones de violencia en el hogar o sufre violencia física o fatal en la vida de estos niños en ese momento, ¿no? Porque no entienden la situación, no la pueden procesar, no la pueden comunicar y además estas sensaciones que van teniendo, estas emociones que experimentan, salen en otras acciones, ¿no? Como un comportamiento más agresivo, bajo rendimiento en la escuela, su desarrollo se afecta un poquito, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también ahí cuando hablamos de salud mental. Puede parecer como un poquito invisible el asunto, pero en verdad cuando les damos una vueltita más, ¿no? Ya es un poco más real, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos afrontar eso? Creo que en primera instancia como país necesitamos activar políticas y programas a nivel nacional que respondan a estas necesidades de los cuidadores, ¿no? El padre, la madre, el cuidador, no es solo un proveedor de cosas, ¿no? Materiales, sino también es un receptor, ¿no? Y es un receptor de la vida, de lo que está haciendo siempre, ¿no? De lo que lo abruma, de lo que le preocupa, de lo que le hace feliz. Entonces, creo que desde la política no estamos entendiendo que los padres, los cuidadores y las madres son seres humanos que necesitan también soporte. Entonces, ahí yo creo que hay una deuda de 5, de 6 años para darles el soporte lo mejor posible, ¿no? Para términos de prácticas de crianza y cómo ellos pueden ir mejorando,
¿no? Pero también en soportes y en preocupaciones que ellos pueden tener que a veces no han terminado de elaborar, ¿no? Entonces creo que ahí hay una Ujú, forma muy buena de afrontar. Y lo otro es tener redes de soporte, redes de apoyo fáciles de acceso a la mano para que cuando los padres necesiten acudir en determinadas situaciones que vivan, puedan hacerlo sin problema alguno y puedan dialogar con alguien, expresar sus ideas, contar las situaciones que están viviendo, ¿no? Porque recibir una escucha activa, recibir mucha empatía de parte de los profesionales que atiendan a estos padres, va a ser muy bueno, ¿no? Y desde ahí se pueden ujú. activar muchas habilidades, muchas estrategias de cuidado hacia sus hijos, pero también de cuidado personal, que luego los padres pueden poner en práctica en su vida y de alguna manera mejorar las situaciones familiares o los problemas que estén sucediendo, ¿no? Ujú. Excelentes recomendaciones. Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Seguramente los papás se han quedado bastante contentos con la información que nos has dado, así que esperamos vernos una próxima vez. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Que estén muy bien.